Muchas empresas a lo largo de su historia en la bolsa de valores han estado aumentando progresivamente sus dividendos año tras año. Y el día de hoy vamos a ver un ETF que invierte en empresas principalmente que aumentan sus dividendos año tras año. Para algunas personas sí les puede gustar bastante los dividendos y para otras no tanto. Este ETF lo puedes encontrar como Dividend Appreciation ETF o también con las palabras ETF VIG. Y si lo traducimos al español diría ETF de apreciación de dividendos, en el cual, como te dije, invierte en empresas que aumentan significativamente sus dividendos año tras año. Hay que dejar una cosa en claro, que este ETF invierte principalmente en empresas que están en el índice Nasdaq, y el índice Nasdaq está principalmente en empresas tecnológicas. Así que en este video vamos a ver este ETF, si es que a ti te interesa, que paga dividendos. Este ETF yo te lo recomendaría si es que tú te gusta más los dividendos en vez de la apreciación del mismo ETF. Claramente va a tener una apreciación o plusvalía a lo largo del tiempo, pero va a ser mínimo y ya te darás cuenta en torno a las empresas que invierte en este ETF. Sin más que decir, hay que empezar, pero también hay que presentarnos. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bastante bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y bienvenidos a mi canal donde hablamos de inversiones, reflexiones, inversiones y más acciones. Así que vamos a analizar este ETF VIG que invierte principalmente en empresas que van aumentando considerablemente sus dividendos año tras año. Así que comencemos. El objetivo de la inversión es que invierte en empresas que tienen un historial de aumentar sus dividendos con el tiempo, en el cual invierte en acciones de empresas de alta capitalización enfatizado a acciones con un historial de aumento de dividendos año tras año. Podemos ver que este ETF VIG Dividend Appreciation a lo largo de su historia ha estado creciendo bastante. Podemos ver que actualmente invierte en 289 empresas. Tiene unos costos de administración bastante baratos para mi punto de vista de 0.06% de manera anualizada y paga dividendos de manera trimestral. Si hubieras invertido en este ETF durante 2006, actualmente le tendrías un rendimiento de este ETF de 300%. Si hubieras invertido hace 10 años, un rendimiento de 210%. Si hubieras invertido hace 5 años, un rendimiento del 70%. Podemos ver que si hubieras invertido desde 2006 hasta 2022, en promedio hubieras tenido un rendimiento anual del 9%. Como podemos ver hasta este punto, no es tanto un ETF de crecimiento, sí crece a lo largo del tiempo, pero de una manera bastante lenta. Así que si tú buscas un rendimiento bastante acelerado o sobre todo que crezca bastante, este ETF no lo vas a conseguir. Su propio nombre lo dice, Dividend Appreciation. Invierte principalmente en empresas que aumentan sus dividendos. Hay que recordar una cosa, que las empresas que ya pagan dividendos por lo regular ya son empresas estables, ya son empresas consolidadas y sobre todo ya tienen un espacio en el mercado. Por lo tanto, una parte va directamente hacia la empresa y otra parte deciden repartirla en forma de dividendos. Hemos visto a lo largo de este canal empresas que ya pagan dividendos y claramente todas esas empresas tienen algo en común, que ya son empresas estables. Podemos ver las 10 principales posiciones de este ETF. United Health Group con un 4.2%, que es la principal posición de este ETF, seguido por Johnson & Johnson, Microsoft, Procter & Gamble, JP Morgan Chase, Visa, Home Depot, Mastercard, Coca-Cola, PepsiCo, en el cual estas 10 principales posiciones abarcan aproximadamente el 30% del total de este ETF. Y como vimos en la tabla de las 10 principales posiciones, ya son empresas bastante consolidadas. Podemos ver el ejemplo de Johnson & Johnson, Procter & Gamble, United Health Group, Home Depot, Coca-Cola, PepsiCo, el banco JP Morgan Chase, que ya son empresas que no se espera tanto crecimiento en un futuro. Hemos analizado varias empresas a lo largo de este canal que principalmente estas empresas sí crecen, pero de manera bastante lenta, a un dígito anualmente. Y estas empresas se les conoce más como el tipo value. ¿Por qué? Porque ya son mercados establecidos y sobre todo ya tienen un producto establecido. Sí, hay sus excepciones como Microsoft, Visa, Mastercard, que son un poco más de crecimiento, pero podemos ver que las 7 restantes posiciones ya son más establecidas y sobre todo en torno a las empresas
no crezcan bastante para los siguientes años. Este ETF está bastante diversificado, en el cual la primera posición va a ser la tecnología, la segunda posición es cuidado de la salud, el tercero el financiero, y si nos seguimos van a tener menos posiciones. Podemos ver que este ETF Dividend Appreciation ETF, o también con las palabras V y G, la podemos encontrar con un precio de $148, en el cual paga un dividendo de 1.93% y el retorno que ha dado en este año 2022 ha sido negativo de menos 12%. Tiene un beta de 0.83, por lo tanto no es un ETF que se mueva bastante. Y los gastos de administración son bastante baratos, de 0.06%. Y actualmente podemos ver que casi estamos en los puntos más bajos que ha cotizado este ETF a lo largo de un año, en el cual el precio más bajo que alcanzó fue de $137 y el precio más alto que alcanzó fue de $172. A lo largo de este año 2022 hemos visto que la bolsa de valores ha estado cayendo bastante. Algunas empresas un 50%, otras 60%, y así nos podemos seguir. Pero hay una cosa, que estas empresas establecidas, ya consolidadas o para algunas personas value, son empresas que menos se mueven en torno a las caídas y sobre todo que más aguantan. Y en torno a las empresas de crecimiento son las empresas que sí pueden subir bastante y multiplicarse en algunas ocasiones, pero en torno a las bajadas bajan bastante. Y esta es una característica de este ETF, como podemos ver en la gráfica, que tan solo en este año 2022 a julio tan solo ha bajado un 12-13% aproximadamente. Y como hemos visto en otros ETFs a lo largo de este canal, algunos ETFs de crecimiento han caído un 30%, otros un 25%, uno que otro 20%, pero principalmente las empresas que invierten en empresas de crecimiento o empresas de tecnología han caído bastante, y podemos ver en este ejemplo que tan solo ha bajado el 12% hasta el año 2022. Pero eso es una característica de las empresas value o las empresas consolidadas, que en torno a las caídas son las que más aguantan o sobre todo son las que menos tienden a caer. Podemos ver en esta imagen que si hubieras invertido desde 2017 hasta 2022, tan solo hubiera subido un 60% por cada ETF que tuvieras. Y como pudimos ver en este ETF, no es tanto de crecimiento. Si buscas un ETF de crecimiento, esta no es tu opción. Este es un ETF más dedicado a los dividendos. Y como pudimos ver en la imagen, si hubieras invertido desde 2017 hasta 2022, tan solo hubieras tenido una apreciación o una plusvalía del 60%. Así que si tú buscas invertir en este ETF, sería por los dividendos, más no por el crecimiento. Si tú buscas que aumente de valor el ETF con el largo del tiempo, sí lo va a hacer, pero de una manera bastante lenta. Simplemente te puedes esperar y vender tu posición y hartarte. Pero hay que tener una cosa en cuenta, que si vas a invertir en este ETF será por los dividendos. Podemos ver que hay bastantes empresas bastante sólidas como Coca-Cola, PepsiCo, Home Depot, JP Morgan Chase, Johnson & Johnson, United Health Group, y que son empresas bastante consolidadas, que ya pagan dividendos y sobre todo que no tienen tanta perspectiva a futuro. Esa sería una desventaja, pero si lo vemos a largo plazo, claramente estas empresas van a aguantar más las crisis que otras empresas. ¿Por qué? Porque ya son mercados establecidos, ya son empresas establecidas y sobre todo tienen productos que todo el mundo los consume. Si vas a invertir en este ETF sería por los dividendos, más no por el crecimiento mismo del ETF. Sí, va a crecer, pero de una manera bastante lenta. Y como siempre te digo, investiga tú antes de invertir y sobre todo no le hagas caso a un chico que tan solo está hablando enfrente de su cámara. Analiza tú y sobre todo qué es lo mejor para ti. Y bueno amigos, espero que estén bastante bien el día de hoy. Que tengan una bonita mañana si es que apenas están amaneciendo. Que tengan una bonita tarde si es que están en su tarde comiendo, desayunando. Y que tengan una bonita noche si es que están durmiendo, descansando o viéndome. Yo me llamo Pablo y gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un siguiente video y hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós.